¿Alguna vez te has planteado que el concepto divino que manejas en la actualidad podría ser completamente distinto al que existía 3 siglos después del nacimiento de Cristo? ¿Te has cuestionado si las enseñanzas proclamadas durante generaciones desde los templos podrían ser, en realidad, una fabricación histórica meticulosamente orquestada? Imagina por un instante que la representación de Cristo que habita en la conciencia colectiva mundial no corresponde verdaderamente al revolucionario que se movió entre los desposeídos, desafió a las élites de poder y proclamó un reino radicalmente opuesto al que posteriormente se establecería de manera oficial. Existe una realidad ancestral, una realidad sepultada, una realidad que fue sistemáticamente enterrada. Su desaparición no fue accidental, fue deliberadamente sofocada, y todo se originó durante las sesiones del Concilio de Nicea. En este encuentro determinante de la historia, prelados, estudiosos de la teología y el emperador romano Constantino se congregaron con un propósito específico: establecer qué elementos deberían ser aceptados como auténtica doctrina de fe. Sin embargo, lo que la mayoría desconoce es que no se trataba únicamente de preservar la pureza doctrinal. Se perseguía el dominio, la cohesión política, la manipulación ideológica, y el costo fue devastador. Numerosas revelaciones divinas, conocimientos sobre la verdadera esencia de Cristo y escrituras consideradas sagradas por diversas congregaciones cristianas fueron rechazadas, prohibidas, incineradas o catalogadas como doctrinas heréticas. Previo al Concilio de Nicea, coexistían múltiples interpretaciones acerca de la identidad de Cristo. Para ciertos grupos representaba un profeta iluminado, para otros un maestro divinamente inspirado, aunque fundamentalmente humano. Muchos sostenían que su mensaje era espiritual y revolucionario, pero no necesariamente teológico en el sentido institucional tradicional. No obstante, estas perspectivas fueron silenciadas. La institución eclesiástica, a partir de este momento crucial, no solamente interpretó las enseñanzas de Cristo, sino que las redefinió por completo, las reescribió, y la imagen resultante fue aquella que mejor servía a los intereses de estabilidad del imperio. Un Cristo divino, por decreto imperial, una deidad moldeada para consolidar un imperio fragmentado por creencias contradictorias. Se eliminaron los documentos que habrían transformado radicalmente la comprensión de la fe cristiana. Evangelios como los de Tomás, María Magdalena, Judas y muchos otros fueron considerados peligrosos no por contradecir directamente la fe, sino por revelar una perspectiva alternativa. Una verdad que situaba la relación con lo divino por encima de las instituciones. Una fe personal, directa e íntima, sin necesidad de mediación institucional. Pero si todo esto ha permanecido oculto durante tanto tiempo, ¿por qué revelarlo ahora? Porque la historia, sin importar cuán profundamente sea sepultada, siempre encuentra la manera de emerger a la superficie. Hoy tendrás acceso a lo que la institución eclesiástica nunca quiso que conocieras. Las decisiones ocultas que moldearon la fe de miles de millones. Las sombras de un concilio que redefinió el concepto mismo de divinidad. Y las revelaciones que aún se evitan en la actualidad. La verdad auténtica no teme la investigación. Lo que fue ocultado algún día será revelado. Y cuando esto sucede, nada permanece como antes. Para comprender genuinamente lo que se decidió en Nicea, debemos retroceder en el tiempo. Necesitamos entender qué motivó al imperio a interferir directamente en asuntos de fe. Debemos examinar los documentos antiguos, los discursos silenciados, las figuras que resistieron y fueron castigadas. A partir de este momento, abramos las páginas olvidadas de la historia. Recorramos los pasillos silenciosos de la censura teológica. Cuestionemos todo lo que nos han transmitido,
porque solamente así podremos comprender lo que verdaderamente ocurrió en ese concilio que alteró el curso de la espiritualidad occidental. Y ante todo esto surge una interrogante que ya no puede ser ignorada. ¿Por qué se ocultaron estas verdades? ¿Qué elemento tan peligroso contenían las palabras originales de Cristo que necesitaban ser borradas? ¿Qué sucedería si la auténtica enseñanza divina fuera más simple, más humana, más accesible y al mismo tiempo más transformadora que cualquier cosa que nos hayan enseñado hasta el presente? Por esta razón, este contenido no constituye meramente una exposición histórica. Representa una convocatoria, una invitación hacia la claridad. En este momento quiero plantearte algo directo. Si también percibes que existe algo más allá de lo que siempre te han transmitido, escribe en los comentarios una sola frase: busco claridad sobre la verdad que la Iglesia ha ocultado. Esto demostrará que estás en búsqueda activa, que has despertado y que ya no aceptas una fe impuesta sin cuestionamiento. Sin duda alguna, este espacio está destinado para aquellos que poseen el valor de investigar, orar por discernimiento, examinar las Escrituras y preguntarse ¿qué más fue silenciado? ¿Qué información aún no nos han revelado? ¿Y cómo puede esto transformar mi relación con lo divino? Si este contenido ha resonado contigo hasta este punto, también te solicito que dejes tu valoración positiva en este momento. Este gesto sencillo ayuda a que este video alcance a más personas sedientas de respuestas verdaderas. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa las notificaciones porque en las siguientes partes de esta serie profundizaremos aún más en estas revelaciones ocultas y no querrás perderte ninguna. Finalmente, oremos juntos. Sí, porque la búsqueda de la verdad requiere más que curiosidad, requiere luz, discernimiento y coraje. Que lo divino nos revele lo que ha permanecido oculto, que nos guíe hacia la verdad que libera, no hacia la doctrina que esclaviza. Ahora, respira profundamente porque lo que viene a continuación confrontará todo lo que creías saber sobre la fe cristiana. Para comprender genuinamente lo que transcurrió en el Concilio de Nicea, primero es necesario sumergirse en la atmósfera espiritual, política y social del siglo IV. El Imperio Romano, antaño todopoderoso, se encontraba fragmentado. Las sucesivas convulsiones habían socavado su estabilidad. Guerras internas, disputas territoriales, invasiones bárbaras y, sobre todo, un profundo colapso espiritual que erosionó los cimientos de esa civilización. Las religiones tradicionales ya no podían ofrecer significado frente a tantas incertidumbres, y una nueva fe comenzó a expandirse entre los pobres, los marginados, los soldados, los esclavos e incluso entre los intelectuales de la época, el cristianismo. Pero este cristianismo aún no constituía la religión unificada que conocemos en la actualidad. Era una fe vibrante, plural y descentralizada. Cada comunidad mantenía sus propias tradiciones, textos sagrados, interpretaciones y creencias sobre la identidad de Cristo. En algunas regiones era venerado como el Hijo Eterno de Dios, consustancial con el Padre. En otras era percibido como un hombre iluminado, elegido por lo divino para traer al mundo un mensaje de transformación espiritual. Incluso existían aquellos que creían que Cristo había sido adoptado por Dios en un momento específico, como durante el bautismo, y que no poseía eternidad inherente. Estos debates no fueron marginales. Constituyeron el núcleo de las discusiones teológicas del cristianismo naciente. En medio de este escenario caótico emergió una figura que cambiaría todo: el emperador Constantino. Un hombre que no era cristiano, al menos no en ese momento, pero que comprendía claramente una cosa: salvar al imperio requería unificar no solamente las fronteras geográficas, sino también las espirituales. Necesitaba una fe única, una doctrina oficial,
un concepto divino que sirviera a los intereses de Roma. Así fue como en el año 325 d.C., y Constantino convocó al Concilio de Nicea, no como un acto de devoción, sino como una estrategia de poder, un emperador pagano, adorador del sol invicto, asumiendo el liderazgo de una discusión que definiría el corazón de la fe cristiana. Esto por sí mismo debería hacernos reflexionar. ¿Por qué un líder político ajeno a la fe cristiana estaría tan interesado en decidir quién era o no era Cristo? Aquí radica el punto central. El Concilio de Nicea no fue una reunión neutral de hombres piadosos intentando discernir humildemente la verdad. Era una asamblea tensa y conflictiva, donde las decisiones no se tomaron basándose únicamente en las Escrituras, sino también y especialmente en la conveniencia política. Las posiciones que contradecían la narrativa deseada por el imperio fueron etiquetadas como herejía. Los obispos que no concordaron con la doctrina oficial fueron exiliados, y los textos que respaldaban diferentes perspectivas de Cristo fueron prohibidos, destruidos o simplemente ignorados en la composición del canon sagrado. Una de estas visiones fue la de Arrio de Alejandría. Argumentó que Cristo, aunque exaltado y divinamente inspirado, no era de la misma esencia del Padre. Era una criatura divina, sí, pero creada y subordinada a Dios. Esta perspectiva, que tenía gran adhesión en varias regiones del mundo cristiano de la época, amenazó el intento de Constantino de presentar una fe centralizada con un Dios único e indivisible en la cima de una jerarquía clara. Para el imperio, un Dios trino y eterno era más fácil de encajar en la lógica del orden y la autoridad del sistema romano que un Mesías subordinado con múltiples interpretaciones. La decisión fue política. Arrio fue condenado, sus escritos fueron quemados, y la doctrina de la Trinidad, hasta entonces debatida, se impuso como una verdad incuestionable. Cristo era oficialmente igual a Dios Padre en esencia y eternidad, un concepto complejo que muchos de los primeros cristianos nunca habían escuchado. Lo que pocos comprenden es que esta transformación de Cristo en Dios no ocurrió en la época de los apóstoles, ni en las cartas de Pablo, ni en los evangelios originales. Era una construcción realizada gradualmente y consolidada con la fuerza imperial siglos después. Esto no implica negar la fe cristiana, sino que nos obliga a preguntarnos, ¿estamos creyendo en el Cristo histórico o en el Cristo moldeado por el imperio? ¿Qué sucedería si los primeros seguidores de Cristo, aquellos que caminaron junto a Él, hubieran comprendido su misión de manera diferente a la que posteriormente se institucionalizó? ¿Qué pasaría si las enseñanzas más profundas y radicales de Cristo fueron domesticadas, adaptadas y suavizadas para encajar en una estructura imperial? ¿Qué ocurriría si el mensaje que trajo se transformó en una religión estatal y con ello perdió la esencia que desafió a los poderosos, liberó a los oprimidos y perturbó a los religiosos? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Cuando examinamos los documentos anteriores al concilio, observamos un cristianismo vibrante y cuestionador, abierto a múltiples interpretaciones, con evangelios como el de Tomás, que hablaba de la luz divina interior de cada persona, o el de María Magdalena, que destacaba el papel femenino en el liderazgo espiritual, o el de Felipe, que sugería una relación más íntima entre Cristo y sus discípulos.
Estos textos fueron considerados peligrosos, no porque contuvieran errores doctrinales, sino porque amenazaban el control jerárquico de la Iglesia naciente. La realidad es que si cada persona pudiera, a través de la conciencia y la práctica espiritual, conectarse directamente con lo divino, ¿cuál sería el papel de la Iglesia como institución? El Evangelio de María Magdalena, otro texto marginado, sugiere que no solo fue una de las discípulas más cercanas a Cristo, sino también receptora de revelaciones directas. Más aún, indica que existía conflicto entre ella y Pedro precisamente porque habría recibido enseñanzas que otros no comprendían. María Magdalena en este texto representa la espiritualidad intuitiva, la sabiduría revelada, algo extremadamente amenazante para una religión que en ese momento comenzaba a estructurarse en torno a la autoridad masculina y la tradición apostólica jerárquica. ¿Y qué del Evangelio de Felipe? Un texto profundamente simbólico que habla de la cámara sagrada como un espacio de revelación y sugiere una relación mucho más íntima entre Cristo y sus discípulos, especialmente con María Magdalena. Presenta a un Cristo que valora el cuerpo, la intimidad y la unión mística entre los seres, en oposición a una doctrina que posteriormente vio la carne como pecado y la espiritualidad como algo puramente intelectual o ritualista. ¿Cuántas de estas ideas fueron eliminadas porque no podían ser controladas mediante fórmulas doctrinales? Otro punto central de esta exclusión fue el arianismo. Arrio, el presbítero de Alejandría, no estaba solo en su creencia de que Cristo era un ser creado, el más elevado de los seres creados por Dios, pero aún subordinado al Padre. Esta idea fue ampliamente aceptada en muchas comunidades cristianas orientales y se basaba en una lectura literal de pasajes bíblicos que situaban a Cristo en relación de obediencia a Dios, como cuando él mismo declara: «El Padre es mayor que yo». Juan 14:28. La condena del arianismo en el concilio fue un momento decisivo, no solo teológico, sino político, porque al eliminar esta corriente, la Iglesia selló el destino de una fe más dogmática y menos abierta al debate, más compatible con una visión espiritual progresiva de la relación entre Dios y el hombre. A partir de entonces, la creencia en la consustancialidad se convirtió en un requisito para estar en comunión con la Iglesia. Todos los que pensaran diferente eran herejes, enemigos de la fe y, peor aún, enemigos del imperio. Pero ahora reflexiona, ¿qué sucedería si estos textos, estas ideas, estas teologías prohibidas contuvieran partes esenciales del verdadero mensaje de Cristo? ¿Qué pasaría si las auténticas enseñanzas de Cristo no fueron transmitidas completamente por los 4 evangelios canónicos, sino que también estuvieron en estos otros textos que fueron eliminados no por falta de autenticidad, sino por exceso de audacia? Se filtró la historia de la salvación por intereses políticos. Se sofocó la espiritualidad genuina en nombre de la organización religiosa. Desde el momento en que se firmaron las decisiones del Concilio de Nicea, comenzó a emerger una nueva fase de la fe cristiana, no como resultado directo de la inspiración espiritual o la revelación divina, sino como resultado de una ingeniería teológica cuidadosamente construida y, en muchos casos, impuesta. El nacimiento de la ortodoxia cristiana no fue un movimiento espontáneo de la comunidad fiel en busca de la verdad, sino una respuesta calculada, institucionalizada y, sobre todo, política. Con la definición de la divinidad absoluta de Cristo y la condena de las teologías que sugerían cualquier forma de subordinación, todo lo que no concordaba con esta nueva perspectiva oficial comenzó a ser tratado con sospecha, censura y, a menudo, con violencia. Aquellos que mantuvieron sus tradiciones locales, sus textos antiguos o simplemente sus interpretaciones alternativas de las enseñanzas de Cristo comenzaron a ser etiquetados como herejes.
La palabra herejía, que una vez significó simplemente elección u opinión, comenzó a cargar el peso de la traición espiritual, de la rebelión contra la verdad revelada, o más bien, contra la verdad institucionalizada. Con la creación de la ortodoxia, la Iglesia asumió un nuevo papel. Ya no era un grupo de seguidores del camino, como se denominaba al cristianismo primitivo, sino que se convirtió en una estructura de poder con autoridad central, doctrina fija y una misión clara: defender la nueva fe imperial a cualquier costo. Lo que siguió a esta decisión fue un proceso de limpieza ideológica. Los escritos que divergían del dogma oficial, muchos de ellos antiguos, utilizados por las comunidades cristianas desde el siglo II, fueron perseguidos sistemáticamente. Se registraron bibliotecas enteras, los manuscritos fueron destruidos, se quemaron códices, todo en nombre de la pureza doctrinal, la unidad de la Iglesia y la protección contra herejías peligrosas. ¿Pero eran realmente peligrosas o simplemente tenían una perspectiva diferente, más humana, más cercana, más libre de intereses imperiales? Durante los siglos siguientes, la Iglesia desarrolló mecanismos muy eficientes de preservación de lo que denominó ortodoxia. Para esto, creó concilios sucesivos, elaboró listas de libros sagrados permitidos, el llamado canon, y excluyó deliberadamente a todos los demás. El criterio de exclusión raramente era puramente teológico. Muchos textos fueron eliminados no porque contuvieran errores doctrinales, sino porque ofrecían interpretaciones que debilitaban la autoridad institucional de la Iglesia. Era peligroso, por ejemplo, un evangelio que dijera que la salvación no dependía de los sacramentos o la confesión al sacerdote, sino de una búsqueda interna y silenciosa entre el alma y lo divino. Era inaceptable una escritura que situara a las mujeres en posiciones de liderazgo espiritual. Era impensable aceptar a un Cristo que alentara la libertad de conciencia en lugar de la obediencia ciega a la tradición. Y así, piedra sobre piedra, se construyó el castillo de la ortodoxia. Un sistema complejo, cerrado e impenetrable que comenzó a denominarse una santa, católica y apostólica. Los que se atrevieron a cuestionarlo fueron acusados de blasfemia. Aquellos que intentaron mantener vivos textos antiguos fueron etiquetados como subversivos. En muchos casos, el destino de estos disidentes fue cruel: persecución, exilio, prisión o muerte. La lista de mártires considerados herejes es extensa. Hombres y mujeres que se atrevieron a preguntar, interpretar, desafiar, y que pagaron el precio de la libertad con su propia vida. Pero quizás el aspecto más profundo y menos discutido de esta imposición ortodoxa es el borrado de la memoria espiritual de generaciones enteras. Muchas comunidades cristianas que durante siglos vivieron en fidelidad al mensaje de Cristo vieron desaparecer sus prácticas y escritos. La uniformidad de la fe no solo moldeó el presente, sino que reescribió el pasado. Y lo que conocemos hoy de la fe de los primeros siglos es, de hecho, solamente lo que resta de la versión oficial, aprobada, editada, revisada y preservada por aquellos que ganaron el conflicto teológico. La fe que inicialmente se transmitía a través de experiencias comunitarias, experiencias místicas y enseñanzas orales ricas en simbolismo, se fue convirtiendo gradualmente en dogmas rígidos, fórmulas teológicas frías y estructuras litúrgicas inmutables. La espiritualidad dio paso a la religión institucional. La búsqueda interna de la verdad fue reemplazada por el catecismo obligatorio y la relación íntima con lo divino se intercambió por una dependencia de la mediación sacerdotal. Esta transformación tuvo consecuencias profundas. La relación con Dios ya no era algo directo, experimental, libre. Estaba regulada por normas, sacramentos, jerarquías.
Al mismo tiempo, la figura de Cristo, que alguna vez fue el maestro que caminó entre los marginados, que enseñó de manera simple, que reveló lo divino en las pequeñas cosas de la vida, estaba siendo envuelto en capas de teología, reverencia y distancia. El Cristo histórico fue cubierto por el Cristo teológico. El hombre que dijo, "Bienaventurados los mansos", fue reemplazado por un símbolo doctrinal que sirvió a los intereses del poder. Muchos de estos textos sobrevivieron solo porque fueron ocultados. Enterrados en el desierto, preservados por monjes disidentes, encontrados por casualidad en cuevas y jarras selladas, como en el caso de Nag Hammadi, Egipto, donde se descubrió una biblioteca entera de textos cristianos olvidados en 1945. Casi 2000 años de silencio hasta que la arena reveló lo que la historia intentó borrar. Hoy tenemos acceso a estos documentos. Podemos leerlos, podemos comparar, podemos pensar con libertad, pero eso requiere coraje, requiere cuestionamiento, requiere romper con la comodidad de la tradición y sumergirse en la incertidumbre de la búsqueda. Constantino, el gran emperador que convocó el Concilio de Nicea, no buscaba aclaraciones teológicas. No estaba interesado en comprender los diferentes aspectos de la naturaleza de Cristo. Necesitaba algo más práctico, más directo, unidad religiosa. El imperio estaba en crisis, fragmentado por disputas políticas, amenazado por enemigos externos, dividido internamente por diferentes culturas y tradiciones. Para consolidar su poder, Constantino entendió que era necesario alinear lo espiritual con lo institucional, y el cristianismo, que había crecido incluso bajo persecución hasta convertirse en una fuerza social significativa, representaba una oportunidad sin precedentes. El emperador necesitaba un Dios que representara estabilidad, no conflicto. Necesitaba una doctrina que unificara, no que permitiera múltiples interpretaciones. Necesitaba un Cristo que fuera conveniente para el trono, no subversivo como el Cristo que desafió a los fariseos. Volcó las mesas en el templo y enseñó que el reino de Dios era algo que nacía dentro del ser humano. El Cristo histórico, espiritual y provocativo no importaba. Lo que se deseaba era un Cristo teológico, jerárquico e institucional. Un Cristo que pudiera ser administrado. A partir de esta necesidad imperial, la fe cristiana fue reorganizada, refinada y realineada con los intereses del poder político. No estamos afirmando que toda la fe haya sido corrompida, pero es necesario reconocer con madurez y honestidad que muchos de los elementos que ahora consideramos inmutables fueron adaptados a lo largo de la historia para servir a propósitos humanos. Constantino legalizó el cristianismo, otorgó libertad a sus cultos y apoyó la construcción de templos. Pero este apoyo tuvo un precio. La Iglesia, que hasta entonces caminaba al margen del sistema, comenzó a ocupar el centro. Los obispos fueron invitados a los palacios. Los textos comenzaron a copiarse con patrocinio imperial. La cruz, un símbolo de martirio, comenzó a enarbolarse como emblema de poder. Lo que era fe fue gradualmente absorbido por un proyecto de control ideológico y social. Tal vez te preguntes, ¿y dónde quedó la gente en todo esto? Los fieles comunes, el cristiano sencillo, el que buscó sinceramente entender la voluntad de Dios. Esta mayoría, la mayor parte del tiempo, no tuvo otra opción. Recibió solo lo que se le permitió conocer. Fue instruida en los dogmas aprobados. Tuvo acceso únicamente a las escrituras sancionadas. Se le enseñó que preguntar demasiado era signo de desviación, que dudar de las autoridades era pecado, que buscar otros caminos era herejía. A lo largo de la Edad Media, esta estructura de poder religioso se fortaleció aún más. La Iglesia comenzó a definir no solo lo que estaba bien o mal en términos espirituales, sino también lo que era verdadero o falso en términos históricos, científicos y filosóficos.
Pero incluso bajo tanto control, la verdad siempre encuentra formas de sobrevivir. Muchas de las doctrinas alternativas se mantuvieron vivas en pequeños grupos disidentes, en los desiertos, en las montañas, en manuscritos ocultos, en tradiciones orales que pasaron de generación en generación. Y hoy, con el avance de la investigación histórica, la arqueología bíblica y el libre acceso a la información, estas verdades están emergiendo nuevamente. Lo más impactante de todo esto es darse cuenta de que la fe, cuando se separa del control, sigue siendo una fuerza profunda de transformación. Cristo sigue siendo una figura central, pero ahora se puede redescubrir en su esencia original. No el Cristo moldeado por el imperio, sino el que vivió entre las personas, que enseñó con metáforas, que desafió a las autoridades religiosas, que hablaba de la luz interior, del reino de Dios dentro de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de regresar a las raíces de la fe, de preguntarnos con sinceridad qué fue realmente enseñado por Cristo. ¿Qué partes de este mensaje fueron omitidas, suavizadas o reinterpretadas? ¿Y por qué? Cuando observamos el contexto del siglo IV y entendemos que gran parte de lo que fue canonizado o excluido pasó a través de filtros políticos, ganamos una nueva conciencia. Una conciencia que nos libera de la fe ciega y nos conduce hacia la fe consciente. Creer cuando uno tiene claridad es más poderoso que obedecer por miedo. Y quizás este es el mayor desafío de nuestros tiempos. Separar la fe del control, reanudar el contacto directo con las enseñanzas puras, descubrir las capas que se colocaron entre nosotros y la esencia espiritual. No para destruir lo que se construyó, sino para rescatar lo que se perdió, para redescubrir lo que fue silenciado, para escuchar nuevamente la voz del Maestro, no a través del eco de los concilios, sino desde la experiencia de vida, desde la búsqueda sincera. Si todo esto resuena contigo, si en algún momento de este contenido algo dentro de ti se encendió, si apareció una pregunta antigua, o si comenzó a surgir una nueva interrogante, compártelo en los comentarios. Puedes escribir, por ejemplo, no quiero una fe manipulada por el poder, o quiero encontrar al verdadero Cristo, no al del imperio. Estos comentarios no solo me ayudan a comprender el impacto de este contenido, sino que también muestran a YouTube que este video es relevante para que pueda llegar a más personas en busca de esta misma verdad. Y ahora que ya comprendemos cómo se institucionalizó la fe, cómo se reinterpretaron las enseñanzas de Cristo para servir a la lógica del imperio y cómo se construyó la ortodoxia a partir de elecciones políticas, debemos hacer una pregunta tan incómoda como necesaria. ¿Es posible que a lo largo de los siglos hayamos adorado una imagen de Cristo que no corresponde al hombre que vivió en Galilea, que enseñó en las sinagogas y montañas, que se sentó con los pecadores, que desafió los sistemas y habló de un reino completamente diferente al que fue oficializado después del siglo IV? La idea puede parecer absurda a primera vista, y es natural que provoque malestar. Después de todo, estamos hablando de 2000 años de tradición cristiana, templos construidos en su nombre, liturgias, credos, dogmas y sacramentos que moldearon no solo la espiritualidad de miles de millones de personas, sino también la civilización occidental misma. Cuestionar esto no es tarea ligera, es como mover los cimientos de un edificio gigantesco. Pero ignorar esta posibilidad puede ser aún más peligroso, porque si la fe que practicamos hoy se basa en una construcción teológica formada por intereses humanos, entonces millones viven una espiritualidad basada en algo que Cristo nunca podría haber enseñado. ¿Qué sucedería si el Cristo que conocemos fue reformulado para encajar en un proyecto político-religioso? ¿Qué pasaría si muchas de las características que asociamos hoy
el lenguaje dogmático, el distanciamiento de la humanidad, el requisito de rituales específicos como camino único de salvación, fueran adiciones posteriores creadas para consolidar el poder de la institución y no reflejaran la esencia de la enseñanza original. Es doloroso imaginar que toda una espiritualidad practicada sinceramente por tanta gente puede haber sido construida sobre interpretaciones seleccionadas deliberadamente, mientras que otras, quizás más auténticas, fueron suprimidas, etiquetadas como heréticas o simplemente ignoradas. Pero es exactamente esta realidad la que la historia nos muestra. No estamos diciendo que todo lo que ha sido conservado por la tradición sea falso o inútil, pero estamos afirmando que hay muchas capas entre el Cristo original y el Cristo de la teología oficial, y que estas capas fueron colocadas allí no por revelación divina, sino por decisiones humanas, por concilios organizados con fines estratégicos, por figuras de autoridad que actuaron sobre intereses políticos y no necesariamente espirituales. Si esto es cierto, y los registros históricos apuntan fuertemente en esta dirección, entonces necesitamos reevaluar la forma en que nos relacionamos con esta fe. ¿No sería prudente e incluso necesario volver a las fuentes originales, los textos olvidados, las tradiciones borradas, las voces silenciadas? ¿No sería una actitud sincera ante lo divino investigar lo que estuvo oculto y rescatar lo que se perdió? El impacto espiritual de esto es inmenso, porque la fe, para estar viva, debe ser verdadera. No puede basarse únicamente en la repetición de doctrinas aprendidas desde la infancia, sin espacio para el cuestionamiento. Una fe que requiere obediencia sin reflexión es una fe que nos priva de la libertad que Cristo prometió. Él mismo declaró: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero ¿cómo conocer esta verdad si nos enseñaron que ni siquiera debemos buscarla fuera de los límites de la tradición? Hoy miles de personas viven bajo el peso de una espiritualidad acusadora que excluye, una fe que impone temor, que determina quién está dentro y quién está fuera, que transforma la salvación en privilegio institucional. ¿Pero es esto lo que Cristo enseñó? El mismo Cristo que acogió a los adúlteros, tocó a los leprosos y perdonó a los traidores, estableció una doctrina que cierra puertas y levanta muros. ¿O es este tipo de religión, de hecho, la consecuencia directa de esa fe imperial construida siglos después de su muerte? Este impacto espiritual también se puede observar en las prácticas religiosas actuales. ¿Cuántos viven su fe con culpa constante? ¿Cuántos creen que son indignos, inmundos, desesperadamente perdidos porque no se ajustan a los estándares establecidos? ¿Cuántos piensan que necesitan un intermediario humano para hablar con Dios, como si la conexión directa estuviera prohibida? ¿A cuántos se les enseñó que pensar, cuestionar, investigar es sinónimo de rebelión espiritual? Todo esto son síntomas de una fe moldeada por instituciones que a lo largo de la historia han preferido el control a la libertad, la sumisión a la conciencia, el silencio a la revelación. Y cuando observamos los evangelios apócrifos, los textos gnósticos, las tradiciones cristianas orientales o incluso las enseñanzas originales de algunos de los padres de la Iglesia, antes de la consolidación de la ortodoxia, vemos que había un cristianismo más cercano a la vida, más sensible a la experiencia humana, más libre y profundamente conectado a la idea de la transformación interna. Cristo nunca fundó una institución, no creó una jerarquía, no escribió dogmas. Habló a los corazones de las personas usando lenguaje sencillo, parábolas, imágenes cotidianas. Desafió a los poderosos, pero se acercó a los humildes. No ofreció fórmulas mágicas, sino que invitó a un camino. Un camino que requería conciencia, verdad interior y conexión directa con lo divino. Pero este camino fue desviado.
Y la pregunta que no quiere silenciarse es: ¿cómo sería la fe cristiana hoy si el Concilio de Nicea nunca hubiera ocurrido? ¿Qué pasaría si la Iglesia no se hubiera aliado con el imperio? ¿Qué sucedería si los textos apócrifos se hubieran considerado legítimos? ¿Qué pasaría si se hubiera preservado la pluralidad original del cristianismo? Estas preguntas no son solo filosóficas, tienen consecuencias prácticas. Porque tal vez estés viviendo una fe que limita tu crecimiento espiritual hoy. Quizás estés cargando culpa que Cristo nunca quiso que llevaras. Tal vez estés buscando a Dios por formas definidas por hombres poderosos, no por revelación divina. Y tal vez, solo tal vez, sea tiempo de reconstruir. La reconstrucción no significa destruir. Significa volver al principio, redescubrir, revalorar. Mirar a Cristo con otros ojos. No con los ojos de la tradición impuesta, sino con los ojos de la búsqueda sincera. Y esto solo es posible cuando tenemos el coraje de preguntarnos: ¿qué sucede si estamos equivocados? ¿Qué pasa si la verdad está entre líneas, en los textos ocultos, en las voces silenciadas? Si has llegado hasta aquí, es porque esta pregunta ya está dentro de ti. Comparte en los comentarios lo que esto está generando en tu corazón. Escribe con sinceridad. Puedes decir, por ejemplo: quiero redescubrir al Cristo original, o no acepto una fe construida por el imperio. Escribe cómo te sientes. Estas palabras son semillas, y cuando comentas, te comprometes con la búsqueda. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, después de cruzar los bastidores del Concilio de Nicea, después de examinar la forma en que la fe fue instrumentalizada por el imperio, después de reflexionar sobre los textos olvidados, las voces silenciadas, las elecciones políticas disfrazadas de doctrina, es momento de hacer una pausa. No para concluir, sino para mirar hacia adentro, preguntarnos con sinceridad, con coraje, con vulnerabilidad: ¿qué sucedería si el verdadero Cristo fuera mucho más sencillo de lo que nos enseñaron? Más humano, más íntimo, más accesible, menos divinizado en el formato impuesto por la ortodoxia, y más real, más presente, más parecido al dolor y la esperanza que viven en nosotros. Reflexiona con calma. ¿Realmente reconocemos al Cristo de las Escrituras en medio del Cristo que la tradición institucional ha creado a lo largo de los siglos? Ese hombre que se sentó con los pecadores, que caminó entre los leprosos, que tocó a los impuros, que defendió a las mujeres ante los religiosos, que sanó en sábado, que enfrentó a los líderes espirituales en público, que dijo: vete y no peques más, en lugar de imponer sacrificios. Es el Cristo de la práctica, el mismo Cristo de la teoría doctrinal que nos enseñaron a repetir sin cuestionamiento. Y si no es así, ¿qué pasaría si detrás de toda esta estructura teológica que nos han transmitido como sagrada e incuestionable, se oculta una verdad mucho más cercana a nuestra realidad? ¿Qué sucedería si el Cristo de los evangelios apócrifos, el que habla de la luz interior, que confía en el poder de la conciencia, que establece que el reino está dentro de nosotros, es más fiel al corazón del mensaje original que el Cristo rígido y distante que se ha convertido en símbolo del control religioso? Estas preguntas no son sencillas, duelen. Se enfrentan a lo que hemos aprendido desde la infancia, perturban las certezas, desestabilizan las tradiciones familiares. Nos hacen cuestionar a los líderes que admiramos, pero la verdad nunca se instaló en la comodidad. La verdad siempre ha sido una provocación, siempre ha requerido ruptura, siempre ha exigido sinceridad. Y tal vez, por primera vez, estés permitiendo que esta verdad comience a nacer dentro de ti. Porque en el fondo, todos lo hemos sentido en algún momento. Esa desconexión silenciosa entre lo que escuchamos en los púlpitos y lo que sentimos en el alma.
esa incomodidad frente a las doctrinas que condenan más de lo que sanan, ese vacío después de los rituales que deberían llenarnos, esa extrañeza cuando nos dicen que el cuestionamiento es pecado, que el pensamiento es peligroso, que dudar es desviación. Pero ¿qué pasaría si nada de esto proviene de Dios? ¿Qué sucedería si la fe genuina es exactamente lo opuesto a esto? ¿Qué pasaría si Cristo nunca quiso que fuéramos domesticados, obedientes por temor, moldeados por rituales externos? ¿Qué sucedería si nos hubiera invitado a un viaje de conciencia, de despertar espiritual, de profunda reconexión con lo divino que habita en nosotros? Estamos tan acostumbrados a la idea de un Dios lejano, sentado en un trono celestial, que olvidamos al Dios que se hizo carne, que sudó, que lloró, que se emocionó, que tuvo amigos, que se cansó, que se molestó por la hipocresía, que perdonó no por obligación, sino porque entendía la fragilidad humana. El verdadero Cristo no era un fantasma espiritual flotando sobre el bien y el mal. Era un hombre lleno de presencia, de sabiduría, de luz, pero también de humanidad. Y fue esta humanidad la que lo hizo divino a los ojos de quienes lo siguieron. Fue en la forma en que miraba, cómo actuaba, cómo se movía entre lo visible y lo invisible, que la gente se dio cuenta: Dios está aquí. Dios no es solo un concepto, Dios es alguien que entiende el dolor. Ahora piensa, ¿no ha sido este Cristo, el Cristo del camino, del pan compartido, del silencio en el desierto, cubierto con el tiempo, envuelto por capas que lo distanciaron de nosotros? Capas teológicas, capas institucionales, capas de formalidad, capas que lo pusieron en un pedestal tan alto, tan inalcanzable, que terminamos olvidando que Él mismo dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». ¿Cómo aprender de alguien que se transformó en dogma? ¿Cómo seguir los pasos de alguien que fue encapsulado en fórmulas sagradas e inaccesibles? ¿Cómo amar a un Cristo al que solo se puede acceder a través de códigos, credos, sacramentos definidos por concilios organizados siglos después de que se había ido? Esta es la reflexión que te invito a hacer ahora, pero no solo con la mente. Hazla con el corazón, con el espíritu, con esa parte tuya que siempre buscó algo más, incluso cuando todo parecía correcto en el exterior. Porque esta parte, este anhelo que arde en silencio, es quizás el llamado que el verdadero Cristo te está haciendo. Una invitación para redescubrirlo más allá de las paredes, más allá de los dogmas, más allá de las fórmulas. Una invitación para vivir la fe, no como sumisión, sino como descubrimiento, no como prisión, sino como despertar. ¿Aceptarías esta verdad? Incluso si desmantelara todo lo que creías hasta ahora, incluso si exigiera que reflexionaras sobre los caminos, repensar tu historia, reescribir tus oraciones. Incluso si te alejara por un tiempo del sentido común religioso, pero te acercara a una espiritualidad auténtica, vibrante y verdadera. Estas no son preguntas que se respondan en voz alta. Son preguntas que nos acompañan por dentro, que caminan con nosotros durante días, durante semanas, que a veces duelen pero gradualmente sanan, y que cuando somos lo suficientemente sinceros como para aceptarlas, nos conducen a la libertad que ningún sistema puede ofrecer. Porque esta libertad no está en un dogma, sino en un encuentro. Un encuentro con el Cristo que no necesita ser defendido con argumentos teológicos. Un encuentro con el Maestro que se reveló en el gesto sencillo, la mirada atenta, la compasión radical. Un encuentro que solo puede suceder cuando tenemos el coraje de desmantelar todo lo que nos enseñaron y comenzar de nuevo. Si lo que has escuchado hasta ahora ha tocado una parte de ti, si te hizo reflexionar, si despiertas el deseo de buscar más, investigar más, sumergirte más profundo, compártelo en los comentarios. Pero no escribas cualquier cosa, escribe con propósito.
Deja una señal de lo que estás sintiendo ahora. Puedes escribir, por ejemplo, quiero encontrar al Cristo que camina a mi lado, o estoy dispuesto a escuchar, incluso si la verdad es incómoda. Escribe como quien se compromete, como quien abre un espacio interno para lo nuevo. Y si quieres ser aún más directo, di, la verdad me libera, no me asusta. Ya te has dado cuenta de que algo no encaja. Sientes que hay más, que hay algo detrás de lo que siempre te han enseñado. No es solo una intuición vaga, es una molestia, una inquietud que te acompaña cuando escuchas los mismos discursos preparados, los mismos versículos repetidos en estructuras que parecen más preocupadas por el control que por la liberación. Es posible que no hayas podido explicar esto hasta hoy. Tal vez te has sentido culpable por dudar, temeroso de cuestionar, avergonzado por pensar diferente. Pero ahora es el momento de convertir este sentimiento en acción. Ha llegado el momento de romper el ciclo de aceptación pasiva, de dejar de tragar verdades empaquetadas por la tradición sin examinar jamás el origen de estas verdades. Porque la fe, cuando es verdadera, no teme la investigación. La fe que sana, que transforma, que libera, nace de la búsqueda. Y toda búsqueda comienza con una decisión. ¿Quieres seguir creyendo lo que te dijeron o quieres descubrir lo que Cristo realmente enseñó? Si llegaste hasta aquí, es porque este movimiento ya ha comenzado. Ya estás mirando con otros ojos, ya estás escuchando con otros oídos, y ahora es el momento de dar el siguiente paso. Busca, pregunta, lee los textos que quedaron fuera. Escucha las voces que han sido silenciadas durante siglos. Duda de lo que fue etiquetado como herejía. Reabre los evangelios olvidados. Pregúntate, ¿por qué me ocultaron esto? ¿Por qué nunca me animaron a explorar estas fuentes? No aceptes nada solo porque es tradición, porque está impreso en un catecismo, porque fue repetido por el pastor, el sacerdote, el líder espiritual que respetas. El respeto puede continuar, pero la verdad es mayor, y la verdad requiere coraje. Coraje para desaprender, para quitar las lentes que se pusieron en tus ojos para ver a Cristo como realmente era. No el símbolo institucionalizado, sino el maestro que caminó entre los sencillos y que dijo con poder y dulzura, buscad y hallaréis. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Y esta búsqueda no es solo intelectual, es un viaje espiritual. Es un proceso interno que involucra alma, corazón, mente. No encontrarás todas las respuestas de una vez y tal vez ni siquiera las encuentres todas en esta vida, pero encontrarás algo mucho más valioso: libertad. Libertad para creer sin temor, libertad para acercarte a Dios sin intermediarios, libertad para abandonar la religión del miedo y abrazar la fe de la conciencia despierta. Sí, la fe no es miedo. La verdadera fe no nos persigue, no nos paraliza, no nos impone terrores eternos. La verdadera fe nos impulsa, nos libera, nos conecta con algo más grande, más puro, más real. El miedo es el lenguaje de los imperios, de las instituciones, de las teologías impuestas. La fe, por el contrario, es el lenguaje del alma, del espíritu que grita por la verdad, por la autenticidad. Y la fe que Cristo vivió era así. Era una fe que enfrentaba el miedo, que disolvía la vergüenza, que ofrecía perdón sin burocracia, que anunciaba un reino de adentro hacia afuera, que derribaba muros y construía puentes. Y exactamente por eso se volvió tan peligrosa a los ojos de aquellos que querían usar a Dios para gobernar, manipular, controlar.
Entonces intentaron domesticarla y junto con ella domesticaron al mismo Cristo. Lo pusieron en tronos, en altares de oro, en discursos pomposos, mientras ignoraron lo que enseñó sentado al borde del camino, compartiendo pan con los rechazados. Ahora piensa, ¿cuántas personas conoces que nunca han oído hablar del Evangelio de Tomás, de María Magdalena, de Felipe? ¿Cuántos no saben que hay evangelios considerados sagrados por las antiguas comunidades cristianas, pero que han sido borrados de la historia oficial? ¿Cuántas iglesias has visto alentar a sus miembros a leer estos textos y compararlos con los canónicos para formar su propia comprensión del mensaje de Cristo? La respuesta la mayoría de las veces es ninguna, porque el sistema fue diseñado para no ser cuestionado. Pero estás aquí porque has decidido romper este patrón. Ya no quieres una fe de segunda mano. Quieres vivir lo que Cristo realmente enseñó, con libertad, en profundidad, con verdad. Y sí, este viaje puede ser solitario al principio. Puede parecer que vas contra todo y contra todos, pero ten por seguro, no estás solo. Hay un despertar silencioso pero fuerte. Personas en todo el mundo están regresando a las raíces de la fe, redescubriendo los textos olvidados, mirando la historia con nuevos ojos, encontrando a Cristo no en los palacios, sino en los desiertos, no en los dogmas, sino en la experiencia, no en la liturgia vacía, sino en el aliento de vida que aún resuena en las palabras originales del Maestro. Y este es el momento de posicionarte, no ante el mundo, no ante la religión, sino ante ti mismo. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has escuchado? ¿Lo dejarás pasar? ¿Fingirás que no importa? ¿Continuarás siguiendo un modelo de fe que se construyó más para controlarte que para liberarte? ¿O comenzarás un nuevo viaje con ojos abiertos, con el corazón despierto, con la mente libre? La decisión está en tus manos y comienza con un gesto simple pero poderoso, el gesto de continuar buscando, de sumergirte en los textos apócrifos, en las tradiciones olvidadas, en las verdades que estuvieron bajo el polvo de los siglos. Comienza con el Evangelio de Tomás. Lee sus palabras, reflexiona sobre sus significados, compáralo con lo que te enseñaron. Ve al Evangelio de María Magdalena, siente cómo se restaura la voz femenina de la sabiduría espiritual. Visita los de Felipe, Judas, Pedro. No tengas miedo, no te perderás, te encontrarás. Y si en algún momento sientes confusión, detente, respira, ora, pide discernimiento. La verdad no necesita ser temida, necesita ser bienvenida, porque la verdad libera. No porque sea fácil, sino porque es real. Y cuando comienzas a caminar con ella, descubres que la fe puede ser algo mucho más grande de lo que siempre te dijeron. Puede estar viva, puede ser vibrante, puede ser la respuesta que tu corazón siempre ha buscado. Si todo lo que he compartido aquí tuvo sentido para ti, quiero pedirte un favor con propósito. Escribe en los comentarios lo que estás sintiendo ahora, pero no cualquier comentario. Escribe con intención. Puede ser algo como: mi fe comienza ahora con ojos abiertos, o quiero vivir la fe que libera, no la que encadena. O si prefieres algo más directo, buscaré la verdad aunque me cueste todo. Tus palabras pueden inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Prepárate, porque en lo siguiente tal vez descubras que todo lo que ha estado oculto tiene mucho más que ver contigo de lo que jamás imaginaste. Ahora que has llegado hasta aquí, no hay retorno al punto de partida. La verdad, una vez accedida, ya no puede ser ignorada. Grita dentro de ti como un eco que cruza siglos de silencio. Comenzaste este viaje tal vez por curiosidad, tal vez por inquietud, tal vez por una vieja molestia que no podías nombrar, pero ahora lo sabes. Ahora comprendes que hay mucho más detrás de la historia contada en los altares y repetida en los púlpitos. Has visto que detrás de la doctrina oficial hay una construcción, detrás de la tradición, una selección, detrás de la fe impuesta, una estrategia.
Pero lo que quizás no hayas notado es que todo lo que hemos revelado hasta ahora es solo la superficie, la primera capa de un velo grueso que se colocó entre el Cristo vivo y la conciencia despierta de quienes lo siguen. Porque el Concilio de Nicea, con toda su fuerza, con todo su impacto, con toda su influencia en la dirección de la espiritualidad occidental, fue solo el comienzo. Era el punto inaugural de una nueva era, no necesariamente espiritual, sino institucional. A partir de ahí, la fe se convertiría en dogma, la libertad se convertiría en jerarquía y el misterio se convertiría en estructura. Pero los secretos más profundos, aquellos que lo cambian todo, permanecen aún ocultos, no solo en los pasillos de la historia, sino en los manuscritos que quedaron fuera de la Biblia. ¿Has oído hablar del Evangelio perdido que narra lo que le sucedió a Cristo después de la crucifixión? Tal vez no. Y esto no es casualidad. No fue simplemente olvidado, fue suprimido, silenciado. Porque lo que contiene podría sacudir desde la base la imagen oficial construida sobre el destino de Cristo. La historia que conocemos termina con la resurrección. La narrativa institucional para ahí. 3 días después, la tumba vacía, las apariciones, la ascensión, fin. Pero ¿qué pasaría si este fin no es el verdadero final? ¿Qué sucedería si hay relatos tan antiguos como los evangelios aceptados que hablan de un destino diferente? Un Cristo que permaneció vivo, que caminó por otras tierras, que dejó enseñanzas que nunca llegaron a nosotros. ¿Qué pasaría si este contenido está guardado en textos apócrifos cuidadosamente ocultados por la Iglesia? O peor, textos considerados demasiado peligrosos para ser leídos por el público común. No estamos hablando de teorías vagas, estamos hablando de documentos reales encontrados en excavaciones, preservados en vasijas de arcilla, escritos en papiro que sobrevivieron a incendios, persecuciones y milenios de censura. Evangelios que hablan de un Cristo que no se alejó de la humanidad, sino que continuó su viaje, que reapareció en lugares inesperados, que transmitió secretos solo a los iniciados, que reveló cosas que cambian completamente nuestra comprensión de la cruz, la muerte y la resurrección. ¿Y por qué esto fue ocultado? Porque la idea de un Cristo que trasciende los límites impuestos por la tradición amenaza todo lo que se construyó sobre él. Un Cristo que no ascendió al cielo como nos enseñaron, sino que permaneció, que caminó, que enseñó lejos de las fronteras del imperio, es un Cristo incontrolable. Es un Cristo que está fuera del alcance de la ortodoxia. Es un Cristo que pertenece a la gente, a la búsqueda espiritual libre, al alma que no se inclina ante el temor, sino que se abre al misterio. Estos escritos existen, no son leyendas, no son inventos modernos. Fueron encontrados por arqueólogos, estudiados por historiadores, analizados por teólogos, pero nunca popularizados, nunca enseñados, nunca predicados. Hablan de Magdalena, hablan de Egipto, hablan de la India, hablan de viajes espirituales que cruzan el mapa y rompen con el patrón doctrinal. Y sobre todo, hablan de un Cristo que no se ajusta al marco que fue pintado por Roma. ¿Estás listo para esto? ¿Estás preparado para descubrir qué historia oficial nunca te contó sobre el destino del hombre más importante de la humanidad? ¿Estás dispuesto a acceder al conocimiento que se ha reservado durante siglos solo a los iniciados, a los monjes, a los académicos de manuscritos prohibidos? ¿Estás preparado para abrir un nuevo portal de entendimiento donde la fe ya no es repetición, sino que se convierte en revelación? Entonces necesitas continuar, porque lo que vamos a presentar en el próximo episodio puede ser la pieza faltante del rompecabezas espiritual que has estado llevando dentro de ti durante tanto tiempo. Es posible que nunca le hayas hablado de esto a nadie. Quizás hayas tenido miedo de parecer hereje, loco o confundido.
Pero la verdad es que esta búsqueda es sagrada y te está llevando aquí por una razón, porque hay algo dentro de ti que sabe: Cristo es más grande que el sistema, mayor de lo que se ha dicho, mayor de lo que les conviene. Y este algo, esta voz interior que susurra en la noche, está a punto de ser respondida con una revelación poderosa. En el siguiente video descubrirás el evangelio olvidado que narra lo que le sucedió a Cristo después de la crucifixión. Un texto censurado, ignorado y desacreditado, pero que sobrevivió. Un evangelio que cambia la perspectiva sobre la resurrección, sobre la misión de Cristo, sobre el verdadero final de esta historia que nunca se ha finalizado. Y tal vez, al escuchar este relato, comiences a darte cuenta de que la mayor revelación de la fe no está en lo que se canonizó, sino en lo que fue silenciado. Esta es tu oportunidad de continuar el viaje, de acceder a lo que muy pocos tuvieron el coraje de explorar, de sumergirte profundamente en la espiritualidad olvidada, en el misterio no resuelto, en el Cristo que permanece en movimiento, hablando a través del tiempo, esperando ser redescubierto por aquellos que se atreven a buscar. Si sientes que necesitas continuar, no lo dejes para más tarde. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perder esta revelación que está a punto de salir a la luz. Deja tu like. Este simple gesto ayuda a que este contenido llegue a otras personas que viven el mismo silencio inquieto. Y ahora escribe en los comentarios lo que sentiste con todo esto. Comparte, pero escribe con verdad. Puede ser algo como: quiero conocer el destino olvidado de Cristo, o estoy listo para descubrir qué se ocultó después de la cruz. Estas palabras importan. No solo muestran al mundo que estás aquí, despierto y consciente, sino que también fortalecen este movimiento silencioso de despertar espiritual que está sucediendo en este momento en muchos corazones del mundo. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, el silencio de los siglos está a punto de romperse. La siguiente verdad puede ser la más reveladora de todas. En pleno siglo XXI, existe un libro considerado más peligroso que el propio Apocalipsis, y jamás lo viste en una Biblia tradicional. En una era donde casi todos los textos religiosos están al alcance de un clic, el libro de los jubileos permanece en las sombras. Su existencia es ignorada por la mayoría, y quienes lo conocen rara vez lo mencionan. ¿Por qué un escrito supuestamente sagrado fue silenciado por generaciones enteras? Este texto, también llamado Pequeño Génesis, reescribe pasajes clave del Antiguo Testamento, pero lo hace con una precisión y una narrativa que resulta incómoda para las versiones oficiales. No solo añade detalles desconocidos, modifica el sentido de los eventos bíblicos más fundamentales. Para muchos teólogos tradicionales, el problema del libro no es su contenido en sí, sino lo que insinúa: que hay una historia paralela a la que siempre nos contaron. Una cronología distinta. Un propósito divino alternativo. ¿Qué pasa si todo lo que creemos saber sobre los patriarcas y los profetas es solo una parte de un relato mucho más amplio? El libro habla de pactos secretos, ángeles vigilantes, calendarios celestiales y revelaciones que nunca fueron aprobadas por los concilios religiosos. ¿Era esto herejía o sabiduría prohibida? La línea entre ambas cosas se vuelve difusa cuando se examinan sus páginas. Quizás no fue el tiempo quien lo olvidó. Quizás fue el poder quien lo sepultó. Porque hay textos que no se ocultan por miedo a lo falso, sino por el temor a que sean demasiado verdaderos. Este libro nació en medio de una guerra invisible. No se luchaba con espadas, sino con escrituras. La historia oficial nunca menciona el contexto turbulento en el que surgió el libro de los jubileos. Escrito, según se cree, en el siglo II a.C., apareció durante una época en que el judaísmo luchaba por definirse entre tradiciones ancestrales
y nuevas corrientes teológicas. Fue un tiempo donde cada palabra escrita podía marcar el destino espiritual de una nación. Lejos de ser un simple compendio de relatos, este texto tenía un objetivo: reorganizar la historia sagrada desde una perspectiva completamente diferente. Lo que en otros libros era simbólico, aquí se vuelve literal. Lo que antes era vago, aquí se detalla con fechas, lugares y nombres. Pero su mayor transgresión fue el calendario. El libro de los jubileos propone un sistema temporal basado en 364 días exactos, diferente al calendario lunar seguido por la mayoría. Esta discrepancia no es trivial. Altera el sentido de las festividades, los ciclos proféticos y las señales celestiales. Además, su autoría ha sido motivo de debate. Algunos lo atribuyen a círculos sacerdotales rebeldes, otros a visiones dictadas por entidades celestiales. Su conexión con los manuscritos del Mar Muerto lo ubica cerca de comunidades esenias que operaban al margen del Templo de Jerusalén. Así nació el libro, como una voz paralela, un eco incómodo que desafiaba las narrativas oficiales. Un texto que no pedía ser entendido, sino temido. Antes del Edén, antes del diluvio, hubo una traición en los cielos que aún tiembla en el silencio de los textos antiguos. La Biblia menciona brevemente a los ángeles caídos, pero el libro de los jubileos les da un papel protagónico en los orígenes del mal. No se trata simplemente de seres que desobedecieron, sino de entidades que intervinieron directamente en el destino humano, cruzando límites que, hasta entonces, ni los dioses se habían atrevido a tocar. Según el texto, un grupo de ángeles conocidos como vigilantes descendió a la tierra con un propósito aparentemente noble: enseñar a la humanidad. Pero lo que comenzó como guía terminó en corrupción. Se unieron con mujeres humanas y engendraron una nueva raza, los Nefilim, gigantes con conocimientos prohibidos. Esta historia no es única del libro de los jubileos. También aparece en el libro de Enoc y otras fuentes apócrifas. Sin embargo, Jubileos la vincula directamente con la alteración del tiempo sagrado y la distorsión del conocimiento. Fue esta rebelión celestial la que provocó el primer juicio divino a gran escala, el diluvio. El relato sugiere que los ángeles no solo cayeron por deseo, sino por una agenda que tenía consecuencias cósmicas. Enseñaron alquimia, astrología, armamento y otras ciencias que, según el texto, no debían pertenecer a los hombres. Así comenzó una guerra silenciosa entre la sabiduría celestial y la corrupción terrestre. Esta rebelión no fue olvidada. Fue enterrada bajo doctrinas que intentaron borrar cualquier recuerdo de que los cielos una vez conspiraron contra sí mismos. Pero las ruinas de esta historia aún laten en los textos que se atrevieron a no ser sagrados, sino peligrosamente verdaderos. Hubo un hombre que no conoció la muerte, porque los cielos lo reclamaron, y lo que vio allá arriba fue prohibido para los hombres. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos.
Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Enoc es una figura enigmática dentro de las escrituras tradicionales. La Biblia lo menciona brevemente, pero no explica por qué fue llevado por Dios sin morir. El libro de los Jubileos, sin embargo, lo retrata como un intermediario celestial, un hombre transformado por el conocimiento divino. Según Jubileos, Enoc no solo fue justo, sino el primer escriba sagrado. Recibió visiones, secretos del firmamento y revelaciones que ningún otro humano había conocido. Fue el cronista del juicio divino, el testigo del pacto original y el guardián de las tablas celestes. Lo que él escribió no fue para todos. Gran parte de sus registros fue sellada, escondida, destinada solo para los sabios del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque contenían no solo lo que había pasado, sino lo que estaba por venir. Ciclos cósmicos, cataclismos futuros y la verdadera naturaleza del alma humana. El vínculo entre Enoc y el libro de los Jubileos no es casualidad. Ambos textos fueron preservados en comunidades que rechazaban el canon oficial. Para ellos, Enoc no era solo un profeta, sino una puerta entre mundos. Un hombre convertido en archivo viviente de lo que los cielos no querían que se supiera abiertamente. Y si Enoc caminó con Dios, ¿qué vio allá arriba que provocó el silencio eterno? La respuesta, o al menos su sombra, está escrita en el lenguaje del tiempo, en un libro que casi nadie se atreve a leer completo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. El tiempo no siempre fue contado como lo conoces. Hubo un calendario diferente y fue borrado por decreto. Una de las revelaciones más inquietantes del libro de los Jubileos es su insistencia en un calendario solar de 364 días exactos. Esto contrasta con el calendario lunar que siguieron los judíos después del exilio, y con el cual se estructuraron la mayoría de las festividades religiosas actuales. Este cambio no fue accidental. Según el texto, el calendario solar era el verdadero tiempo sagrado establecido por Dios y revelado a los patriarcas. El cambio posterior fue visto como una distorsión, un acto que rompía con el ritmo divino del universo y confundía los días de adoración. El problema no es solo técnico, es espiritual. Si las fiestas se celebran en fechas equivocadas, si los ciclos se miden mal, entonces las bendiciones no llegan y las profecías no se cumplen. El tiempo deja de ser una herramienta de conexión divina para convertirse en una cárcel ritual. Los seguidores del calendario de Jubileos afirmaban que su precisión era necesaria para restaurar el orden sagrado. Por eso muchos de ellos se aislaron en comunidades como Qumran, esperando el día en que el tiempo correcto fuera restablecido por un nuevo sacerdote iluminado. Pero ese calendario fue declarado herético, eliminado de los templos y ocultado por siglos. Porque quien controla el tiempo, controla la fe. Antes de que Moisés escribiera una sola letra, ya existían textos tallados en el cielo. El libro de los Jubileos afirma que todas las leyes, relatos y eventos sagrados ya estaban escritos desde el principio, no en papiros humanos, sino en las llamadas tablas celestiales. Estas serían registros divinos, eternos, que contienen todo lo que ha sido y será. Una especie de archivo cósmico inaccesible para la mayoría. Este concepto cambia radicalmente la idea tradicional de revelación. Si todo ya estaba escrito, entonces los profetas no creaban, sino que simplemente accedían a un conocimiento preexistente.
La historia humana sería solo la copia de un plan trazado en otro plano de existencia. Las tablas no son mencionadas en la Biblia tradicional. Aparecen en textos apócrifos, esotéricos y en relatos como Jubileos, donde se describe que los ángeles las consultan, que Enoc las ve y que Moisés recibe una versión condensada de ellas en el Sinaí. No es casual que este concepto fuera eliminado de los discursos oficiales. Aceptar la existencia de tales tablas es aceptar que hay verdades que no se revelan, sino que se descubren. Que hay un conocimiento prohibido no por maligno, sino por peligroso. Porque quien acceda a él podría entender demasiado sobre el alma, el destino y el poder real de lo divino. ¿Y si parte de ese conocimiento ya está entre nosotros, escondido en fragmentos, en manuscritos olvidados o incluso en sueños que nadie se atreve a interpretar? Un solo día de diferencia puede alterar siglos de profecías. El libro de los Jubileos no solo defiende un calendario solar, detalla con exactitud la división del año. 52 semanas, 4 estaciones, 364 días. Cada día tiene una función. Cada ciclo, un propósito. Es un sistema matemáticamente perfecto, pero completamente distinto al usado por la mayoría de religiones actuales. El calendario lunar, con sus 354 días, crea variaciones que obligan a ajustes constantes. Según Jubileos, estos ajustes corrompen el ritmo divino. Las festividades caen en días errados. Los sacrificios no coinciden con los tiempos celestiales. Y como resultado el vínculo con lo sagrado se debilita. Para los seguidores de este sistema, el calendario de 364 días era una herramienta de alineación espiritual. Era una forma de sincronizar la vida humana con el orden cósmico. Por eso, quienes usaban este calendario eran vistos como radicales, rebeldes y peligrosos. Este detalle aparentemente técnico fue una de las razones por las que el libro fue excluido. No por su doctrina, sino por su precisión. Porque un calendario es más que una forma de contar el tiempo. Es una forma de definir qué es sagrado y cuándo lo es. Si aceptamos que hemos vivido por siglos fuera del ritmo correcto, ¿cuántas puertas espirituales hemos dejado de abrir? No se necesitan espadas para hacer una guerra. A veces, basta con esconder un libro. El conflicto entre el libro de los Jubileos y las escrituras aceptadas no fue una batalla abierta, sino un silencioso proceso de censura. A medida que las autoridades religiosas consolidaban el canon bíblico, ciertos textos eran eliminados no por errores, sino por decir demasiado. Jubileos fue uno de los primeros en caer. Su versión de la historia sagrada era incómoda. Sus cronologías no coincidían, sus profecías se alejaban del dogma, y sobre todo, su insistencia en una estructura celestial organizada desafiaba la idea de una religión controlada por humanos. No fue el único. El libro de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas y otros escritos también fueron marginados. Pero Jubileos tenía algo especial, un nivel de detalle cronológico que lo hacía parecer más ciencia que fe. Y eso era peligroso. La guerra del conocimiento se libró en concilios, bibliotecas secretas y cuevas olvidadas. Algunos fragmentos sobrevivieron, escondidos en Qumrán y transmitidos en susurros por generaciones. Porque siempre hubo quienes creyeron que la verdad debía ser protegida, incluso si eso significaba esconderla de todos. La pregunta no es por qué lo escondieron. La verdadera pregunta es, ¿qué más nos ocultaron con él? Un texto sagrado no se prohíbe por error, se prohíbe porque amenaza. A lo largo de la historia, muchos textos fueron excluidos de la Biblia, pero pocos generan tanto desconcierto como el libro de los Jubileos. Fue respetado, copiado, conservado por siglos,
hasta que un día desapareció del canon. ¿Qué causó esa decisión? El libro no contradice la historia bíblica, la amplifica, aporta fechas, conexiones, detalles, pero en hacerlo revela diferencias profundas con la versión oficial. Desde la creación del mundo hasta los mandamientos, todo está alineado a un sistema que las autoridades posteriores consideraron incorrecto. Su insistencia en el calendario solar, sus visiones angelicales y su narrativa determinista lo alejaban de la teología farisea que dominó después del Segundo Templo. Al no encajar en la nueva estructura doctrinal, fue considerado apócrifo y posteriormente herético. Pero no fue olvidado. En comunidades etíopes siguió siendo leído y venerado. Entre los esenios fue preservado en los manuscritos del Mar Muerto. Porque aunque lo prohibieron, jamás lograron borrarlo del todo. Y tal vez por eso ha vuelto a surgir hoy. Porque hay verdades que, aunque enterradas por siglos, terminan por resucitar. Imagina que todo lo que sabes sobre el pasado está contado desde el calendario equivocado. El libro de los jubileos no solo propone otra forma de medir el tiempo, propone otra forma de entender la historia. Según sus cálculos, eventos clave ocurrieron en años diferentes, bajo signos celestiales distintos, y con una intención divina mucho más precisa. Esto cambia todo. Desde la fecha del diluvio hasta la alianza con Abraham, los tiempos no coinciden con los relatos tradicionales. ¿Qué significa eso? Que la historia sagrada que conocemos pudo haber sido reconfigurada, no por Dios, sino por decisiones humanas. Esta línea de tiempo alterna también afecta a las profecías. Si los ciclos de 49 años, jubileos, no fueron respetados, entonces los periodos de redención y juicio fueron desfasados. Lo que debía cumplirse se aplazó, y lo que no debía ocurrir aún llegó antes de tiempo. Alinearse con esta cronología no es solo un ejercicio académico, es un acto de fe rebelde. Es decir, yo sigo el tiempo de los cielos, no el del mundo. Por eso fue tan peligroso, porque quien se rige por otra línea de tiempo escapa al control de los calendarios oficiales. Y tal vez por eso, aún hoy, el libro de los jubileos sigue siendo una amenaza. No porque mienta, sino porque podría estar diciendo una verdad que ya nadie está preparado para escuchar. Hubo un tiempo en que la sangre humana se mezcló con algo que no era de este mundo. El libro de los jubileos no solo menciona a los Nefilim, los detalla. Estos gigantes, hijos de ángeles y mujeres humanas, eran más que una anomalía física. Representaban una ruptura en el equilibrio espiritual del mundo. Un experimento prohibido, una transgresión de las leyes divinas sobre la creación. Estos seres no solo poseían fuerza descomunal. Según el texto, heredaban conocimiento de los cielos y una voluntad destructiva. Corrompieron la tierra, alteraron a los animales e incluso manipularon a los humanos. Su presencia provocó que el planeta mismo clamara por liberación. Jubileos no es el único en hablar de ellos. El libro de Enoc, Génesis 6 y otras tradiciones antiguas coinciden en esta historia. Pero aquí, los gigantes no son solo una consecuencia. Son parte de una agenda oscura, una especie de invasión genética que buscaba suplantar a la humanidad original. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El diluvio fue la respuesta divina. No solo para purificar el mundo del pecado, sino para erradicar esta mezcla impura.
Sin embargo, el texto sugiere que algunos conocimientos y linajes sobrevivieron escondidos, camuflados entre las generaciones posteriores. ¿Y si los rastros de estos híbridos aún permanecen? ¿Y si la historia que creemos cerrada, en realidad, solo está en pausa? No fueron expulsados, fueron encarcelados en el corazón de la tierra. Los ángeles caídos, conocidos como vigilantes, no solo fueron castigados. Según el libro de los Jubileos, su castigo fue extremo. Fueron encerrados en cavernas subterráneas, sellados hasta el juicio final. No vagan libres. No murieron. Aún existen atrapados. La narrativa bíblica tradicional apenas menciona este destino. Pero Jubileos lo retrata con precisión inquietante. Habla de nombres, lugares y fechas. Describe cómo los líderes de esta rebelión celestial fueron encadenados bajo montañas y cómo sus espíritus atormentan aún el mundo en forma de demonios errantes. Este relato sugiere que los males del mundo actual no provienen de simples decisiones humanas, sino de una herencia espiritual que sigue activa. La maldad no es un concepto abstracto, es una presencia concreta, que alguna vez tuvo cuerpo y voluntad propia. El castigo de los vigilantes no fue solo una medida de justicia divina. Fue una advertencia a cualquier entidad, celestial o terrenal, que intentara alterar el orden sagrado. Sin embargo, su historia fue ocultada, diluida en alegorías, convertida en mito. ¿Y si su encierro no es eterno? ¿Y si hay quienes hoy buscan desatar esas cadenas para recuperar lo que consideran un poder perdido? No fue solo un pacto, fue una transferencia de códigos celestiales. En el libro de los Jubileos, el pacto entre Dios y Abraham es retratado como un evento mucho más profundo que una simple promesa de tierras o descendencia. Aquí, el pacto incluye revelaciones cronometradas, fórmulas espirituales y acceso a conocimientos que solo los patriarcas podían recibir. Jubileos narra que Abraham fue instruido sobre el tiempo sagrado, el calendario divino y los secretos del ciclo de los jubileos. Fue una transmisión directa, no solo de bendiciones, sino de una estructura celestial. Abraham se convierte en algo más que el padre de naciones. Se vuelve guardián de un lenguaje cósmico. Esta visión altera completamente la percepción tradicional del pacto. Ya no es un simple acto de fe. Es una elección estratégica de un individuo que podía manejar un tipo de información que pondría en peligro a los imperios si fuera mal utilizada. La promesa no solo incluía territorio, incluía la conservación de códigos que determinarían cuándo ocurrirían guerras, liberaciones y cataclismos. Por eso, generaciones posteriores intentaron destruir este legado. Y por eso aún hoy, muchos lo buscan. El pacto sigue vigente, pero no está escrito en papel. Está grabado en el tiempo, y solo quien entienda su ritmo podrá desbloquearlo. Algunas veces, Dios no castiga, reinicia. El libro de los Jubileos sugiere que ciertos eventos catastróficos, como el diluvio, no fueron simples castigos, sino actos de reinicio divino. Cuando la humanidad cruzaba ciertos límites, el equilibrio cósmico debía restaurarse, y para ello, el fuego, el agua y la destrucción eran inevitables. Estas purificaciones son cíclicas. El texto insinúa que cada cierto número de jubileos, ciclos de 49 años, ocurren eventos que redefinen la historia. No son accidentes. Son mecanismos programados dentro del tejido del tiempo, activados por desequilibrios graves. Jubileos menciona que antes del diluvio hubo señales: cielos anormales, estaciones alteradas, tierra temblando. También habla de futuros fuegos que vendrán sobre la humanidad como parte de este patrón. No es una profecía, es una advertencia matemática. Este concepto se conecta con mitologías de todo el mundo.
ciclos de destrucción y renacimiento. Pero aquí, la fuente no es un mito. Es una escritura que pretendía ser leída por los sabios y temida por los ignorantes. ¿Estamos cerca de otro reinicio? Si los ciclos son reales, entonces el próximo fuego ya está marcado. Moisés no recibió solo mandamientos, recibió historia reescrita según el libro de los Jubileos. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, no solo recibió las tablas de la ley, recibió también el relato completo de la creación hasta su presente, contado desde la perspectiva divina. Un resumen cósmico, entregado por un ángel. Este detalle cambia radicalmente nuestra comprensión del Éxodo. Moisés no fue solo un líder, fue un escriba celestial. Recibió una copia de las tablas celestiales para que pudiera guiar a Israel según el verdadero tiempo y propósito divino. Es decir, fue instruido con la versión oculta de la historia. Jubileos describe este encuentro como un acto de restauración. Dios no solo liberaba a un pueblo, sino que intentaba alinear nuevamente la humanidad con el ritmo del cielo. Moisés, entonces, no era solo un liberador, sino un restaurador del orden cósmico. Pero al descender, Moisés enfrentó un mundo que no estaba listo para esta versión de la verdad. Las instrucciones se diluyeron, se adaptaron, y parte de lo recibido fue guardado o perdido. Lo que Moisés vio y escuchó aún resuena. No en las palabras comunes de los textos bíblicos, sino en el eco silenciado de los jubileos. Cada 49 años, el cielo esperaba un cambio. Pero la humanidad no siempre lo cumplió. El concepto de jubileo no es exclusivo del libro que lleva su nombre, pero aquí toma una dimensión completamente nueva. Cada ciclo de 49 años representa una oportunidad divina de reinicio, perdón de deudas, liberación de esclavos, restitución de tierras. No es simbólico, es estructural. Jubileos detalla cómo estos ciclos marcan el ritmo de la historia sagrada. Desde Adán hasta Moisés, todo encaja dentro de un patrón de 50 jubileos. Es una arquitectura temporal que revela un diseño oculto, el tiempo como instrumento de purificación y justicia. Sin embargo, con el paso de los siglos, la humanidad dejó de contar. El sistema se desvió. Las fechas fueron olvidadas. Y con ello el ciclo de restauración dejó de cumplirse, abriendo camino al caos progresivo. El texto no solo señala este error, lo denuncia. Dice que mientras no se respeten los jubileos, la tierra permanecerá en desequilibrio, que no habrá paz ni justicia verdadera hasta que se restablezca ese tiempo perdido. Y si el caos actual no es aleatorio, sino el resultado directo de siglos sin jubileo, ¿qué pasaría si alguien reiniciara ese conteo hoy? El libro no desapareció, solo estaba esperando bajo la arena. En 1947, un joven pastor descubrió pergaminos en unas cuevas cercanas al Mar Muerto. Lo que encontró cambiaría la historia. Miles de fragmentos de textos antiguos, muchos de ellos nunca vistos por la humanidad moderna. Entre ellos, intacto y venerado, el libro de los Jubileos. Este hallazgo confirmó lo que muchos sospechaban, que existía una tradición paralela, preservada en secreto por comunidades que rechazaban la versión oficial del judaísmo. Los esenios, aislados en Qumrán, guardaban este libro como una clave para entender la verdadera voluntad divina. Los estudios revelaron que el libro de los Jubileos era uno de los más copiados y comentados dentro de esos manuscritos. No era un texto marginal, era central, y su contenido coincidía con lo que habían transmitido en secreto durante siglos. Esto cuestiona directamente el canon moderno. ¿Cómo puede un texto ignorado por la tradición religiosa dominante haber sido tan esencial para una comunidad considerada santa? ¿Qué sabían ellos que nosotros olvidamos?
El libro emergió de las cavernas no como una reliquia, sino como un mensaje pendiente, un llamado al lector moderno. Aún no es tarde para recordar. No se trata del cuándo, sino del ciclo que ya empezó sin que nadie lo notara. El libro de los jubileos contiene una visión distinta sobre el fin de los tiempos. A diferencia del Apocalipsis o Daniel, aquí el final no llega de golpe, sino como la última fase de un proceso cíclico. Cada ciclo mal cumplido, cada jubileo ignorado, nos acerca al desequilibrio final. La profecía no habla de bestias ni de trompetas, habla de restauraciones incumplidas, de justicia retenida y de verdades enterradas. El fin, según Jubileos, no será simplemente destrucción, será una corrección inevitable del tiempo sagrado, como si el universo intentara volver a su forma original. El texto menciona señales claras, cambios en los astros, pérdida del orden natural, corrupción de los pactos y olvido del calendario divino. Todos estos elementos no están en el futuro, ya están ocurriendo. El final, entonces, no sería un evento distante, sino un eco que ya resuena en nuestro presente. Esta forma de ver el Apocalipsis es profundamente distinta. No nos presenta como víctimas de un castigo, sino como responsables por no haber seguido los ciclos establecidos. El juicio no vendría de fuera, vendría desde dentro del tiempo mismo. Y si aún quedan jubileos por recuperar, ¿quién será el que lo active? Hay fechas que no solo marcan eventos, activan realidades ocultas. El libro de los jubileos es, en esencia, un texto matemático. Está lleno de fechas precisas, ciclos, intervalos y números que se repiten con un propósito. Nada está allí por azar. Cada número encierra un código. Cada cifra, una llave que abre una lectura más profunda. Muchos pasajes son organizados según múltiplos de 7, 49, 70 o 364. Estos patrones no son solo estéticos, representan ritmos cósmicos. El 7, por ejemplo, marca la creación, el descanso y la purificación. El 49, los jubileos. El 364, la perfección del año sagrado. Todo sigue una lógica espiritual. Este nivel de numerología indica que el libro fue diseñado como un calendario profético. Las fechas que describe no solo remiten al pasado, predicen futuros puntos de inflexión. Eventos que, si se interpretan correctamente, revelan el tiempo de actuar. Durante siglos estas cifras fueron ignoradas o mal comprendidas. Pero quienes conocen su lenguaje pueden prever alineaciones energéticas, cataclismos naturales o momentos propicios para revelaciones espirituales. Y si muchas decisiones históricas se tomaron guiadas por estos números, sin que el público lo supiera, ¿qué pasaría si estas fechas vuelven a coincidir en nuestros días? No todos pueden leerlo, porque no todos llevan la marca invisible. El libro de los jubileos no está dirigido a cualquiera. Desde sus primeras líneas, deja claro que su contenido fue reservado para un linaje específico, los hijos del pacto, los descendientes de una línea espiritual pura. Pero esta elección no era biológica, era vibracional. El texto describe una descendencia que no se define solo por sangre, sino por obediencia al tiempo divino. Quienes guardan los jubileos, quienes respetan el calendario sagrado, quienes actúan según los ciclos, son considerados los verdaderos herederos. Esta visión excluye a la mayoría, y por eso fue peligrosa. Si el linaje sagrado depende de un conocimiento que fue deliberadamente ocultado, entonces los actuales líderes religiosos pueden no ser legítimos. La autoridad espiritual se desmorona, pero también ofrece una esperanza. No hay que nacer en una tribu específica. Basta con reconectarse al ritmo correcto. El linaje no es un apellido, es una frecuencia espiritual. Y el libro
sería su manual secreto. Tal vez por eso, aún hoy, quienes intentan estudiar jubileos sienten un llamado inexplicable, como si algo antiguo los reconociera. No eran solo manuscritos, eran armas espirituales enterradas. Cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, no solo se revelaron textos antiguos, se desenterró una biblioteca de resistencia espiritual. Cada fragmento contenía más que palabras, contenía claves, fórmulas y visiones que habían sido silenciadas por siglos. El libro de los jubileos apareció en múltiples copias, más que muchos otros textos considerados esenciales. Esto indica que, para los habitantes de Qumrán, este libro era central en su visión del mundo. Lo usaban para calcular fechas, para enseñar, para resistir el sistema religioso dominante. Estos fragmentos no eran simbólicos, eran parte de un entrenamiento. Qumrán no era solo un asentamiento, era una base de preparación para una guerra espiritual que sabían que vendría. Guardaban textos, pero también planes. Oraban, pero también calculaban. El poder de estos escritos no era político, era místico. Su influencia no se medía en cantidad de fieles, sino en precisión de ciclos. Porque quien entienda el ritmo del cielo no necesita ejército. Y si estos fragmentos eran armas, ¿contra quién estaban destinados? Fue demasiado preciso para ser aceptado y demasiado antiguo para ser ignorado. La élite religiosa de Jerusalén nunca aceptó el libro de los jubileos. Su precisión era vista como una amenaza, no porque estuviera equivocado, sino porque desafiaba la autoridad de los escribas y sacerdotes que controlaban la narrativa oficial. Jubileos proponía un sistema paralelo: fechas, leyes, pactos, profecías. Todo en él mostraba que había una forma distinta y más antigua de vivir la fe. Y eso era intolerable para una ciudad que había hecho del templo su centro de poder absoluto. Durante los siglos previos a la era cristiana, Jerusalén vivía un conflicto entre tradiciones. El libro fue marginado, acusado de herejía y finalmente excluido del canon. Pero en los márgenes siguió creciendo. En Qumrán, en Etiopía, en voces que no se sometieron. El rechazo fue político, pero también espiritual, porque aceptar jubileos habría significado reestructurar toda la religión, desde los calendarios hasta las autoridades. Y así, Jerusalén eligió lo conveniente sobre lo verdadero, una decisión que aún resuena. Lo enterraron bajo siglos de silencio, pero el libro encontró la forma de regresar. El resurgimiento del libro de los jubileos en tiempos modernos no es un accidente. Después de haber sido descartado, marginado y oculto, hoy vuelve a ser leído, investigado, traducido. ¿Por qué justo ahora? ¿Qué está pasando en el mundo que vuelve urgente este conocimiento antiguo? Algunos dicen que su contenido resuena con la crisis de fe global. Otros, que se alinea con eventos astronómicos, con ciclos climáticos, con el despertar espiritual de millones. El hecho es que, tras siglos de olvido, el libro ha regresado justo cuando más necesitamos comprender el tiempo y el propósito. Lo que antes era considerado herejía, hoy se estudia con asombro. Sus cifras son analizadas por matemáticos, sus visiones comparadas con teorías astrofísicas. Y su mensaje, más allá de lo religioso, empieza a ser comprendido como una advertencia estructural del universo. Pero su retorno también incomoda. Muchas instituciones prefieren ignorarlo. Su sola existencia cuestiona cimientos enteros de teologías establecidas, porque si este libro tenía razón, ¿qué más estuvo equivocado todo este tiempo? Quizás nunca debimos enterrarlo. Quizás, como toda semilla enterrada estaba esperando el tiempo exacto para germinar. No se necesitó un milagro para que sobreviviera. Bastó con que unos pocos se negaran a olvidar.
El libro de los jubileos no sobrevivió por casualidad. Fue preservado por comunidades decididas, por escribas secretos, por sabios que comprendieron su valor. En Etiopía fue traducido y copiado como parte de su canon bíblico. En las cuevas del desierto fue protegido como si contuviera oro. A través de los siglos fue copiado a mano, a veces de forma clandestina. Se transmitió entre familias, entre generaciones que no podían enseñarlo públicamente, pero que lo mantenían vivo en la memoria. Su conservación fue un acto de resistencia. El libro estuvo a punto de desaparecer varias veces. Invasiones, inquisiciones, incendios, todo parecía conspirar contra su existencia, pero siempre aparecía una copia, un fragmento, una traducción, como si algo más allá de lo humano velara por él. Y hoy, con la tecnología moderna, sus palabras llegan a millones en segundos. Lo que antes era escondido en pergaminos secretos, hoy es estudiado en universidades, compartido en redes, debatido por investigadores independientes. Sobrevivió porque su mensaje era más fuerte que el silencio, porque algunos libros, simplemente, no pueden ser olvidados. Ya leíste el libro, pero hay partes que no se ven, hasta que estás listo para verlas. Aunque hoy tengamos acceso completo al texto, muchos estudiosos afirman que el libro de los jubileos contiene mensajes cifrados, significados múltiples, niveles de interpretación que solo emergen con el tiempo. Como si el libro mismo estuviera vivo, revelando fragmentos según la madurez espiritual del lector. Su estructura numérica, sus repeticiones, los nombres específicos que aparecen y desaparecen, todo sugiere una codificación más compleja de lo aparente. No es solo historia, es una ecuación divina oculta bajo el lenguaje de lo sagrado. Además, se cree que ciertos fragmentos fueron excluidos incluso de las versiones más antiguas. Se habla de capítulos perdidos, visiones no transcritas, anotaciones que desaparecieron entre generaciones. ¿Fue descuido o censura deliberada? Lo que está claro es que el libro tiene capas y cada lector descubre algo distinto. Algunos ven un calendario, otros una advertencia, otros una promesa, pero nadie sale ileso después de sumergirse en sus páginas. Quizás el mayor secreto del libro de los jubileos aún no ha sido revelado. ¿Qué pensarías si te dijera que la Biblia que conocemos tal vez no incluye algunos detalles importantes sobre la creación, la vida de los patriarcas y las mismas leyes de Dios? El libro de los jubileos, parte de la Biblia ortodoxa etíope, afirma llenar esos vacíos, revelando historias ocultas y ampliando nuestra comprensión del plan divino. Sin embargo, este texto fue excluido de la mayoría de las tradiciones cristianas. ¿Por qué? Hoy analizaremos el misterioso libro de los jubileos, conocido también como el Pequeño Génesis, y descubriremos por qué sus 50 capítulos no están en el canon cristiano. Este antiguo documento ofrece detalles ausentes en el Génesis, como la intervención de ángeles, la medición del tiempo divino y mandatos secretos dados a la humanidad. Pero eso no es todo. El libro también afirma que el calendario actual está equivocado, argumentando que Dios organizó el tiempo de manera sagrada, un sistema que pocos siguen hoy. Entonces, ¿qué llevó a la iglesia primitiva a rechazar este texto? ¿Qué revelaciones contenía que lo hicieron tan controversial para el cristianismo tradicional? El libro de los jubileos inicia de forma similar al Génesis con la creación del mundo, pero luego expande su narrativa. Según este relato, cuando Dios creó el universo, no solo dio vida, sino que también estableció un calendario divino acorde con su orden perfecto. Este concepto de tiempo sagrado es clave.
Aunque hoy seguimos un calendario diferente, el libro de los jubileos propone un sistema solar exacto, gestionado por ángeles encargados de regular los ciclos cósmicos. No se trata solo de medir días, sino de vivir en armonía con los mandatos divinos. Según este libro, Dios destinó a la humanidad a seguir este calendario celestial de 364 días, organizado en 4 estaciones de 91 días, asegurando que los días sagrados, como el sábado, siempre coincidan con los tiempos correctos. Este sistema, aunque perfecto, ha sido ignorado por muchos. Mientras que en Génesis se narra la creación de la tierra, el libro de los jubileos ofrece una visión más amplia. Antes de que el mundo fuera formado, Dios creó ángeles el primer día. Estos seres celestiales son esenciales para gobernar el universo, controlando el tiempo y los años. El libro de los jubileos nos dice que Dios les asignó tareas específicas, como vigilar los fenómenos celestiales y custodiar sus leyes. Esta idea de ángeles supervisando el cosmos también aparece en otros textos antiguos. Este relato nos recuerda cómo, desde el principio, Dios organizó todo de manera precisa. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Además, el mandato de observar tiempos y estaciones se menciona en Génesis 1:14, cuando Dios creó las luminarias para separar el día de la noche y establecer señales para las estaciones, los días y los años. El Tendastel, libro de los jubileos, destaca la importancia de los ángeles en el equilibrio del universo, asegurando que el sol, la luna y las estrellas sigan el curso que Dios les asignó. Según este libro, el sol debe cumplir su ciclo anual, tal como se menciona en Jubileos 2:9. Los ángeles no solo cuidan de la humanidad, sino que también gestionan el tiempo divino. Cuando la humanidad desobedece el orden temporal de Dios, se genera caos, algo que se repite en el libro de los jubileos. El texto critica con firmeza el uso del calendario lunar por parte de muchas civilizaciones, incluidos los israelitas, y resalta que el calendario solar es el único que sigue fielmente el plan de Dios. Este libro establece que un año solar tiene 364 días, distribuidos en 52 semanas perfectas.